empiece esto, ok. What up? What up? What up? Yo. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo la han pasado? Ahí la llevamos. Bueno. ¿Ya han tenido otra clase virtual o esta es la primera? Tuvimos la de tecnologías web, solo una clase el lunes. Ah, bueno. Fíjense que, pues no sé quién me parece, bueno, entonces, fíjense, vamos a ver cuántos hay. 16. Bueno, más o menos le estoy agarrando la onda a esto porque no había usado esto antes, pero bueno. ¿Me escuchan muy claro, no? Sí. Muy bien. Si se corta, me dicen. Bueno, rapidito, para no quitarles más su tiempo, vamos a empezar, porque ya está grabando esto. Fíjense, rápidamente, nosotros habíamos dejado inconcluso lo que es el tema de distribuciones de probabilidad discretas, ¿no? Más o menos ahí para que se acuerden un poquito, vimos que era la variable aleatoria. Si ustedes recuerdan, una variable aleatoria se refiere cuando estamos relacionando una probabilidad a un número, ¿no? Un ejemplo así, pues vimos varios, pero el más, digamos, un poco más desarrollado. Por ejemplo, si tuviéramos esta tabla de aquí con una suma de puntos al lanzar dos dados equilibrados, ¿qué tendríamos en este caso? Pues una tablita como la que ven aquí. La suma de puntos va desde el 2 hasta el 12. Entonces aquí estamos hablando de un rango de mi variable aleatoria. El rango de mi variable va de 2 hasta 12. Y cada numerito tiene una probabilidad, ¿sí? Si ustedes saben, pues empíricamente sabemos que para que nos caiga un 2, tiene que caer un 1 y un 1, no hay de otra. Para el 3, entonces, ¿qué sería? Pues un 1 y un 2, o un 2 y un 1. Y eso serían dos posibilidades de 36 en total. Si se fijan, estamos armando con todo esto una tablita que relaciona un numerito con su probabilidad. Este número de aquí, pues es la variable aleatoria discreta, y esta es la probabilidad asociada a cada valor de mi variable aleatoria. ¿Sale? Después de esto, vimos algunos ejemplos. El más importante es este. Si se fijan, recordando un poquito, era sobre sacar muestras de aire, me parece que era una molécula, ¿no? Una molécula, déjenme ver por aquí, dice una molécula rara, ¿no? Hay muchas posibilidades para que esto suceda. Si yo a la primera saco una molécula rara, entonces tengo en mi espacio muestral que se representa con una P. Si hasta la segunda saco una molécula rara, pues significa que tengo una AP.
Si es hasta la tercera cuando saco una molécula rara, entonces este evento sería el evento AAP, donde P es sacar esa molécula rara y A es no sacar esa molécula rara. ¿Sí? Si se fijan, es una infinidad, o sea, es una infinidad de elementos que tiene este espacio muestral, porque no hay nada que nos ponga un límite. O sea, yo puedo seguir sacando moléculas no raras y nunca sacar la molécula rara. Entonces, este espacio muestral se le llama espacio muestral infinito o indefinido. ¿Sí? Bueno, esto es un poco para recordar. Si ustedes se acuerdan sacar la probabilidad de sacar a la primera una molécula rara, ¿sí? El ejercicio nos dice que la probabilidad de que una muestra de aire tenga una molécula rara es de 0.01. Y de no sacar una molécula rara, pues es lo contrario, 0.99. ¿Sí? Entonces, imagínense, ¿qué pasa si yo saco una molécula rara hasta la segunda tomada, se podría decir? Pues tengo el evento AP, ¿sí? Y este evento AP, ¿cómo saco la probabilidad de que esto suceda? Si ustedes recuerdan, esto sucedía únicamente cuando los eventos eran independientes. Suponemos que los eventos son independientes porque si sacamos una molécula no rara y después sacamos una molécula rara, pues la probabilidad sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan un poco, era lo mismo cuando, no sé, imagínense, yo tengo una moneda y yo tengo un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que me caiga cara y que me caiga un 6? Ah, pues tengo que hacer una multiplicación. ¿Se acuerdan del diagrama de árbol? Primero aviento la moneda. Hay una probabilidad de un medio y un medio, ¿sí? Y luego aviento lo que es el dado. Y hay una probabilidad de un sexto para cada valor. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga cara y que me caiga un 6? Pues hay que multiplicar un medio por un sexto. Y es lo mismo que pasa aquí, por eso tenemos 0.99 por 0.01. Y podemos sacar todas las probabilidades de este espacio muestral. Probabilidad de x igual a 3, de x igual a 4, de x igual a 5 y así, todas. Pero como es muy complejo, pues es muy largo el procedimiento, es más fácil una formulita. Y en este caso, si ustedes se fijan, la tendencia es multiplicar 0.99 por 0.99 por 0.99 y así sucesivamente. Entonces aquí la fórmula se resume a 0.99 elevado a la x menos 1, donde x es el valor de interés. O sea, si yo les pido cuál es la probabilidad de que a la décima tomada, a la décima muestra de aire, encontremos una molécula rara. Entonces sería, ¿cuál es la probabilidad de x igual a 10? Y esto pues sería 0.99 elevado a la 10 menos 1, o sea, 0.99 elevado a la 9, que multiplica 0.01. Y se fijan, es más fácil con una fórmula. Y esta fórmula, entonces, ya la vamos a llamar como, en este caso, función de probabilidad. ¿Sí? ¿Y qué es una distribución de probabilidad? Una distribución de probabilidad, pues es únicamente toda esta tabla, o sea, toda la relación que hay a cada variable aleatoria con su probabilidad. ¿Sí se acuerdan? Entonces, vamos a ver. Ok. Creo que ya hay varios todavía. Muy bien. Ok. Entonces, una función de probabilidad, pues ya estamos hablando, como su nombre indica, una función o una fórmula, ¿no? Cumple estas tres propiedades. Que más que propiedades, pues es algo ya que sabíamos, ¿no? La primera nos dice que la función de probabilidad también se puede expresar como la probabilidad de que x sea igual, pues ya sea 1 o x igual a 2 o x igual a 3. ¿Sí? La 2 nos dice que la función de probabilidad
siempre va a ser mayor o igual a 0. O sea, esto es obvio porque ninguna probabilidad es negativa, absolutamente ninguna. Y la tercera propiedad nos dice que la suma de todas las probabilidades, de todas, nos tiene que dar 1. Y esto también ya lo sabíamos, toda la suma de todas las probabilidades de una distribución de probabilidad nos tiene que dar 1, que es el 100%. ¿Sí? A la derecha tienen una grafiquita que es de un ejercicio, del ejercicio 1. ¿Sí? Del ejercicio 1, que viene siendo más o menos las primeras diapositivas. Si ya les subí esta presentación por si la quieren checar después. Y bueno, después para recordar un poquito, vimos lo que es la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada tiene esta notación: probabilidad de x menor o igual a un valor. Por ejemplo, aquí dice probabilidad de x menor o igual a 3. ¿Y esto cómo se obtiene? Pues es sumar probabilidad de que x sea igual a 1, más probabilidad de que x sea igual a 2, más probabilidad de que x sea igual a 3. ¿Sí? Y entonces, por eso se llama acumulada, porque está tomando en consideración las probabilidades pasadas. ¿Sí? Entonces, esto es una función de distribución acumulada. Esta función de distribución acumulada, pues también cumple 3 propiedades o 3 definiciones. ¿Sí? En este caso, pues, cuando hablamos de función de distribución acumulada, para no confundirla con la función de distribución, o sea, no acumulada, la función de distribución acumulada se expresa con una F mayúscula y la función de probabilidad, pues con una F minúscula. Si lo checan ustedes en las diapositivas pasadas, así está como que la expresión. ¿Sí? Y bueno, la primera propiedad, si recuerdan, nos dice que para las acumuladas, pues se expresa como x menor o igual a un valor. 1 menor o igual a 2, menor o igual a 3. Y esto es la sumatoria de las funciones de distribución, que es lo que vimos, por ejemplo, aquí arribita, ¿verdad? Esa es la propiedad. Nos dice la segunda propiedad que la función de distribución acumulada siempre va a estar entre 0 y 1. Esto es obvio, ¿no? Y la tercera nos dice, pues, si x menor o igual a y, entonces la función de fx de x también va a ser menor o igual a la función con respecto a y, ¿no? Que bueno, esta propiedad pues es un poco más implícita, que pues no es necesario tenerla en consideración porque pues es casi que no la percibimos cuando trabajamos con ella. Bueno, recordando un poquito, pues vimos un ejemplo. Por ejemplo, nos está diciendo aquí, tenemos esta distribución acumulada que nos dice lo siguiente: cuando x es menor a menos 2, nuestra probabilidad es de 0, acumulada. Cuando x está entre 0 y menos 2, pero sin ser 0, o sin tocar el 0, entonces es 0.2. Cuando x está entre 0 y 2, pero sin ser 2, es 0.7, ¿verdad? Acumulada, recuerden, es acumulada. No es normal, es acumulada. Y cuando x es mayor o igual a 2, pues tenemos 1. Fíjense que como este es el último valor, pues este contiene todas las anteriores, o sea, todo este 0.7 allá acumulado, más la probabilidad de x mayor o igual a 2. ¿Sí? Y bueno, podemos hacer una gráfica como la que pueden ver aquí. Ahora, fíjense aquí la cosa. Si nos pregunta, ¿cuál es la función de probabilidad para menos 2? ¿Cómo podemos saberlo? Pues si se fijan, nos dice que en menos 2, ¿verdad? Tenemos 0. ¿Sí? Pero, fíjense, nos dice exactamente en el menos 2. Y si se fijan aquí, nos está diciendo que es 0 cuando x es menor a menos 2, pero sin ser el menos 2. Entonces, ¿quién tiene ese menos 2? Ah, pues lo tiene la
probabilidad de 0.2, ¿sí? Entonces, ¿aquí cómo sería? Pues sería 0.2. Pero ahora fíjense, por ejemplo, donde dice aquí fx de 0. Fx de 0, ¿cómo podemos saberlo? Fíjense en la gráfica, ¿dónde está el 0? En 0.7. Pero este 0.7 ya es lo acumulado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacerlo? Como ya está acumulado, hay que restarle el 0.2, que el 0.2 es lo que ya había acumulado anteriormente, y eso no me interesa, nada más me interesa el 0, específicamente el 0. Entonces le resto y me va a quedar 0.5. Y lo mismo para 2, miren, para 2 le resto 0.7, se lo resto a 1 y me da 0.3. ¿Sí se fijan? Si ustedes pueden checar el formulario que les subí al principio, hay un formulario que es para distribuciones discretas. Busquen ahí el formulario y van a encontrar, para acumuladas, van a encontrar como una gráfica, como una tabla, es una tabla, pero que te da las probabilidades ya acumuladas. Esa la vamos a ver ya cuando entremos más a fondo a los ejemplos, ¿sí? Bueno, de aquí vimos otro ejercicio, ¿sí? Que era pues de lo mismo pasado. Con respecto a esto, también lo explicamos en clase, que era, bueno, aquí ya tratábamos el tema de cuando había sin reemplazo, ¿se acuerdan? Que cuando me menciona algo sin reemplazo, significa que yo lo tomo y ya no lo regreso. Y si ya no lo regreso, el total de mis elementos se resta en 1. Y en este caso también lo haría si ese elemento es, como en este caso, digamos, cumple los requerimientos, no cumple con los requerimientos, entonces le restamos 1 al total y le restamos 1. Por ejemplo, si es una parte que está defectuosa, entonces le restamos 1 al total y también le restamos 1 a la parte, a los que están defectuosos, ¿no? Entonces, pues esto es lo que vimos en clase, lo que hicimos la vez pasada. Y bueno, después de esto vimos que era un parámetro. Un parámetro, en resumidas cuentas, es lo que tú le puedes medir a una población, como puede ser la media, la varianza, todo eso es la mediana, la desviación estándar, los cuartiles, ¿sí? Entonces, fíjense, después de esto vimos el valor esperado. ¿Qué es un valor esperado? Un valor esperado es como una media, es un promedio. Yo les decía, ¿cómo se saca el valor esperado o la media? Únicamente hay que multiplicar la variable aleatoria por su probabilidad y sumar todos los resultados. Es decir, si yo me vengo aquí a la tablita que hicimos anteriormente, a ver, esta tabla, aquí, ¿cómo saco el valor esperado de esta tabla de la derecha? Pues multiplicando 2 por un 36avo, más 3 por 2 36avos, más 4 por 3 36avos, y así sucesivamente, ¿sí? De esta manera saco el valor esperado. Y bueno, esto es aquí decía la fórmula, que es sumatoria de x por f de x, miren. Aquí está, aquí. Sumatoria de x por f de x, ¿sí? Que es el valor de tu variable aleatoria por su probabilidad. Entonces, eso sería la manera de sacar la media o valor esperado. En este caso, ¿por qué se llama valor esperado? Les ponía yo un ejemplo de, digamos que yo tengo una bolsa donde tengo 5 pelotas verdes, 4 pelotas amarillas y una pelota roja, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ustedes meten la mano y yo les pregunto, ¿cuál pelota esperaríamos sacar? Entonces ya estamos haciendo una predicción. La respuesta sería que es muy poco probable sacar la roja, porque nada más hay una, contra 9 de otro color.
Entonces, puede ser roja o puede ser amarilla. La roja tiene, digamos, por decirlo así, un peso de 5 décimos y las amarillas un peso de 4 décimos, ¿sí? Entonces, en este caso, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Para otro ejercicio, ¿sí? Si nosotros lo vemos en este ejemplo, en esta tabla de aquí, yo tengo estos valores para la variable aleatoria que van del 10 al 19 y cada valor de mi variable aleatoria tiene su respectiva probabilidad. Fíjense cómo el 10 tiene 0.3, ¿sí? Pero fíjense que el 18 también tiene 0.2. Entonces ustedes dirán, entonces mi valor esperado puede ser 10 o 18, pero no es así, porque hay otros números que se están repartiendo el peso de la probabilidad. Entonces, haciendo la fórmula de multiplicar y sumar, esto nos tiene que dar, pues, lo que viene aquí, ¿sí? Que sería, en este caso, 3 punto y algo, no le alcanzo a ver. No, como 13.45. 13.45. Sí, 13.45, gracias. Y ese es el valor esperado, es una media, es el valor que yo espero obtener, ¿sí? Y bueno, pues no tiene nada de ciencia, nada más la multiplicación, la suma, es algo sumamente sencillo. Vimos otro ejemplo que no sé si no, creo que no lo vimos. Bueno, fíjense cómo dice. Dice, la cobertura de una prueba en el proceso de verificación de un semiconductor tiene una eficacia del 80%. Esto es, la probabilidad de que un chip defectuoso no pase una prueba es de 0.8. Vamos a someter a prueba 3 chips y vamos a suponer que la falla en cada chip es independiente, o sea, no afecta la probabilidad de los otros eventos. Entonces dice, sea la variable aleatoria X el número de chips defectuosos que no pasan la prueba, ¿cuál es el valor esperado de X? ¿Sí? Fíjense, dice, para encontrar el valor esperado de X, que se representa como E de X, debemos encontrar primero la función de probabilidad de X. ¿Qué es la función de probabilidad de X? Pues es más que nada esta distribución, ¿sí? Esta distribución de aquí. Dice, en la tabla siguiente, vamos a decir que F es falla y P es pasa, ¿sí? De esta manera, dice, tomando como base la hipótesis de independencia, tenemos, por ejemplo, que la probabilidad de que el primer chip pase la prueba y los demás no la pasen, ¿cómo sería? Es PFF, pasa, falla, falla. ¿Cómo sería esta probabilidad? Pues la multiplicación, ¿no? 0.2 por 0.8 por 0.8, y esto es igual a 0.128, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer para todos estos resultados, para falla, 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 pasa, falla, pasa, falla, falla, pasa, pasa, todos, hasta llegar a pasa, pasa, pasa. Para pasa, 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 TTP. Pues entonces aquí, ¿cómo sería? 0.2 por 0.2 por 0.2, ¿sí? Y se fijan, ya llenamos esta tablita. X es el valor de mi variable aleatoria. En este caso, ¿por qué dice 3? Porque dijimos que la variable aleatoria X es número de fallas. En este caso aquí hay 3 fallas, aquí hay 2 fallas, aquí hay 2 fallas, y así, ¿no? Y bueno, ya tenemos esta tabla que sigue después. Lo vamos a resumir en esta tabla que está aquí. 0, 1, 2, 3. Si se fijan, ¿qué hicimos? Pues nada más sumamos las probabilidades. Los unos con los unos, los dos con los dos. En este caso 0 queda como 0.008 y 3 queda como 0.51. ¿Sale? Entonces, si se fijan, es lo que tenemos aquí. Si ustedes suman estas probabilidades, nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces aquí yo ya puedo sacar el valor esperado, ya puedo sacar mi media, que sería 0 por 0.008 más 1 por 0.09
más 2 por 0.38, más 3 por 0.5, me va a dar 2.4, 2.40. ¿Sí? Y este sería el valor esperado entonces. Esta sería la respuesta. ¿Qué es lo que nos pregunta, no? Nos está diciendo cuál es el valor esperado de X. O sea, cuál es el valor esperado si nosotros sometemos a prueba 3 chips, ¿verdad? ¿Qué esperaríamos o cuántos chips esperaríamos que fallaran? Pues la respuesta sería, esperaríamos que fallaran 2.4 chips. ¿Sí? Y se fijan, pues esto es obvio porque la probabilidad de que falle es un poco mayor. ¿Vale? Entonces, no sé si hasta aquí todo bien. Muy bien. ¿Todavía están ahí? Sí. Sí, profe, todo bien. Ah, bueno. Sí, profe. Digan presente. Sí, profe, todo bien. Presente. ¡Presente! Presente. Presente. Ah, bueno. No les dé miedo mostrar su cámara. Híjole, yo creo que sí. Si estamos encuadrados, profe. Ándale, no, ahí yo no juego ya. Ahí muere mejor. Bueno, Hay que entonces, resolver los ejercicios, profe. sí, allá vamos. Fíjense, en este ejemplo nos dice, se compara el diseño de dos nuevos productos sobre la base de las ganancias. El Departamento de Mercadotecnia considera que la ganancia del diseño A puede estimarse en 3 millones. La ganancia del diseño B es más difícil de evaluar. El Departamento de Mercadotecnia concluye que hay una posibilidad de 0.3 de que la ganancia de B sea de 7 millones de dólares, pero hay una probabilidad de 0.7 que sea de 2 millones. ¿Qué diseño es el que debe preferirse? ¿Sí? Aquí nos dice, vamos a definir X como la ganancia del diseño A, ya que no hay ninguna incertidumbre sobre esta. Entonces podemos modelar la distribución de la variable aleatoria X como 3 millones con probabilidad 1. ¿Sí? Por consiguiente, pues el valor esperado de X sería 3 millones de dólares. Después nos dice la ganancia del diseño B, el valor esperado de Y en millones de dólares, pues sería 7 por 0.3 más 2 por 0.7, que es igual a 3.5 millones de dólares. ¿Sí? Después nos dice, dado que el valor esperado de Y es mayor al valor esperado de X, hay que preferir el diseño B. Sin embargo, nos dice la variabilidad del resultado de B es mucho mayor y la probabilidad de que A genere más ganancias es 0.7. Con este argumento, quizás otros prefieran el diseño A. ¿Sí? Entonces, retomando esto, la ganancia de A nos dice, la estimamos en 3 millones, ¿no? La ganancia de B es más difícil, nos dice. Pero nos dicen, hay probabilidad de 0.3 que su ganancia sea 7. Pero hay una probabilidad de 0.7 que sea de 2. Entonces, si se fijan, con esto nos está dando una distribución de probabilidad. Fue por eso que hicimos esta multiplicación. ¿Sí? Pero en el caso de X, nos está diciendo, asegurando, afirmando que es 3 millones. Entonces ahí, pues el valor esperado es 3 millones. No está diciendo así ya directo. Pero fíjense, entonces, como el valor esperado en Y es mayor que X, pues podríamos decir, ok, vámonos por Y. Pero fíjense que la variabilidad es mayor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me dicen, con X tú vas a ganar 3 millones, pero me dicen, con Y hay un 70% de que ganes tanto y 20% de que ganes tanto, ¿verdad? Bueno, 70% de que ganes 2 y 30% de que ganes 7. Entonces, se fijan, hay una variabilidad, no hay seguridad. Y aquí es donde entra el concepto de varianza, de desviación estándar. ¿Sí? Entonces, a lo mejor algunos digan, no, pues yo quiero a la segura, yo quiero asegurar mis 3 millones. ¿Qué tal si me voy por el y a lo mejor entro en el 30%, gano 7? O entro en el 70%, gano 2. Entonces como que ahí ya no me conviene, ¿no? A pesar de que la media me diga otra cosa,
la variabilidad ya me está modificando esto. Entonces yo digo, esto ya como que no me gusta. Y aquí es donde entra la varianza, la desviación estándar, ¿sí? Por eso nos dice, en el ejemplo anterior, a veces es necesario conocer cómo varían o cómo están dispersos los valores de X, ¿sí? Vamos a considerar entonces, dice, esta tablita de aquí. Fíjense, yo puedo sacar el valor esperado con esta multiplicación, pero ahora consideren esta de aquí abajo, ¿sí? Fíjense cómo está aquí. Entonces, de acuerdo a esto, ¿sí? Dice, aunque X y Y tienen los mismos valores esperados, o sea, las mismas medias, pero fíjense que la distribución de Y es más variable, ¿sí? Vean a Y, en Y hay más variabilidad. Tenemos 15, 25, 40 y las probabilidades están más dispersas. Pero en X, digamos que el 20 concentra el 60%, el 18 concentra el 20% y 22 concentra el 20%. Hay más dispersión, hay más variabilidad en Y, pero nos dio el valor esperado, o sea, la media nos dio lo mismo. ¿Sí se fijan? O sea, no es lo mismo si te da un valor esperado igual, también tenemos que considerar qué tan dispersos están los valores. Y aquí entra el concepto de varianza, como les decía. ¿Qué es entonces esto de varianza? Nos dice la varianza de una variable aleatoria es similar a la varianza muestral que nosotros estudiamos en estadística descriptiva. Es el mismo concepto, es exactamente el mismo concepto, ¿sí? Entonces, por definición nos dice, supongamos que la media de X la vamos a definir como mu sub X, ¿sí? Y que la función de probabilidad de X la vamos a definir, pues como ya la conocíamos, ¿no? F sub X de X. ¿Cómo se define la varianza o cómo es la fórmula de la varianza? Pues es esta de aquí. Varianza sigma sub X al cuadrado es igual al valor esperado de X menos mu X. ¿Sí se acuerdan ustedes que la varianza era dato menos media, ¿sí se acuerdan? Entonces, estamos sacando la media de dato menos media, se podría decir. ¿Y esto sería qué? Dato menos media al cuadrado multiplicado por la probabilidad. ¿Sí se fijan? Entonces, recuerden que mu X, estamos hablando de la media de X. ¿Sale? Entonces, en este ejemplo, como pueden ver, yo tengo, vamos a retomar el ejemplo anterior. El ejemplo anterior dice, para X tenemos lo siguiente. ¿Quién es el ejemplo anterior? El ejemplo 11. Nos dice, aquí, nos dice entonces, déjenme ver si es este, no. Sí, es este mismo de las ganancias, ¿sí? Es este mismo de las ganancias. Fíjense, vamos a retomar entonces este ejemplo. Nos dice, para X tenemos lo siguiente, probabilidad, y ahora no nos va a interesar, en este caso, el valor esperado, nos va a interesar dato menos media al cuadrado, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo 0.2, 0.6 y 0.2. ¿Qué tengo acá? 0.2, 0.6 y 0.2, pero tengo 18, 20, 22. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Para este caso, que está aquí. La misma operación. 18 menos 20 al cuadrado, que sería 4. 20 menos 20 al cuadrado, que sería 0. 22 menos 20 al cuadrado, que sería 4. Y vamos a aplicar la fórmula de varianza, la que pusimos anteriormente, que es, hay que sacar el valor esperado de x menos 20 al cuadrado. ¿Y esto cómo se obtiene? Pues si se fijan, es sacar el valor esperado, pero ahora de esta tablita, que sería 4 por 0.2, más 0 por 0.6, más 4 por 0.2. ¿Sí? Esta es una forma, si se fijan aquí, es esta misma fórmula, la aplicamos. O sea, es esta fórmula la que aplicamos. ¿Sí lo ven?
Entonces, para Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver la tablita que tenemos en Y. Vamos a ver. Aquí está. Es esta tabla de aquí. No sé si, bueno, a mí me Profe, tapa esta cosa de aquí. ¿Sí? ¿Te escucho? Dice mi compañero Villegas que si lo puede admitir, porque se cerró por accidente su navegador. Ah, no. Déjame ver a ver si no hago aquí. Como les digo, soy aquí, estoy batallando. No estoy acostumbrado a Y esto. yo, Ya, póngale falta, profe. Se fue al baño. ¿Ya? Vámonos, ¿verdad? A ver, creo que ya, ¿eh? Déjame ver a ver si ya. ah, no, yo no pude. Es que no se pudo admitir. Tengo No, aquí a alguien en espera. Es Ville. ¿Sí? Sí. Dice saliendo, ya se va. Ya se va. breve, no, Adiós, Ville. Bueno, ahorita aquí esperamos, ¿no? Deja, a ver si me llega tu notificación ahorita. Bueno, entonces les decía que en esta tabla el valor esperado me dio 20. Entonces, fíjense la tabla de la variable y. ¿Qué valores tengo? 0, 15, 25, 40. Entonces, ¿cómo sería? 0 menos 20 al cuadrado, 15 menos 20 al cuadrado, 25 menos 20 al cuadrado, 40 menos 20 al cuadrado. ¿Sí? Y es lo que tenemos aquí, miren. Y menos 20 al cuadrado. Es 425, 25, 400. ¿Sí? Y para sacar entonces la varianza, pues ¿qué hago? Pues hago otro valor esperado, que en este caso pues ya sería 400 por 0.2 más 25 por 0.3 y así, ¿verdad? Y con esto, si se fijan, pues ya saqué la varianza. Así de sencillo, está muy sencillo esto. Súper, súper fácil. Nos dice después la varianza para Y es mayor que para X. Y esto concuerda por el hecho de que la distribución de Y está más dispersa que la distribución de X. Y esto es obvio, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que en Y los valores estaban más dispersos. Incluso había más variables aleatorias. Y en X no, en X nada más tenemos tres variables aleatorias, no están dispersos los valores. ¿Sí? Y aquí está entonces la varianza, la variabilidad. ¿Salen? Fíjense, aquí entra el concepto de desviación estándar. Desviación estándar, si ustedes se acuerdan, era la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí pues es lo mismo. Si queremos sacar la desviación estándar, pues nada más hay que sacar la raíz cuadrada de la varianza y ya está. Es todo. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, pues hasta aquí se acabó esta presentación. No sé si por ahí tengan una pregunta o todo bien. Profe, entonces, ¿cuál escogemos de las dos que dijo? ¿Escogemos la A o la B? De las dos de A o B, ¿en cuál? A ver, voy a darle. Tú me dices en cuál. Déjame ver. ¿En cuál diapositiva? ¿No te acuerdas? De las últimas, o sea, escogemos. De las últimas. Pues fíjate que no. Ah, tú dices de aquí. No, esto de A o B es nada más el contexto del ejercicio. O sea, esto nada más es del ejercicio. El de ejercicio te está diciendo, tú tienes diseño A y te dicen, con diseño A vas a ganar 3 millones seguros. Eso nadie te los quita. Son 3 seguros. Y te dicen, diseño B no se puede estimar, pero te dicen, yo te aseguro que con B hay una probabilidad del 30% de que ganes 7 millones. Y hay una probabilidad del 70% de que ganes 2 millones. Sí, es lo que dice el contexto del ejercicio. Ok. Entonces, ¿qué diseño es el que debe preferirse? Pues ahí sería tu decisión, ¿verdad? Nada más que aquí en el ejercicio te dice, el valor esperado en X es 3 millones segurísimos. Y para Y es 3.5 el valor esperado. Pero alguien te dice, ¿qué tal
si te toca ser del 70% y ganas 2, ganas menos. Entonces ahí como que ya cambió la cosa, ¿verdad? Entonces ahí sí tendrás que tomar una decisión ahí a lo que consideres. ¿Sí? Si caes en el 30%, pues ya ganaste 7 millones, ya felicidades. Pero si caes en el 70%, vas a ganar 2. Entonces ahí sí ya ni modo, ¿verdad? Y bueno, es el contexto ahí del ejercicio, lo que tú quieras elegir. ¿Sale? Sale, profe. Bueno, no sé cómo van con la resolución de los ejercicios. Con los ejercicios nada más basta, casi que nada más chequen los ejemplos que hay en esta presentación, que se llama distribución de probabilidad discreta, ¿sí? Eh, casi ahí, viendo los ejercicios, es la solución. Me preguntaban que había unos ejercicios que necesitaba la resolución de ejercicios pares, ¿sí? En este caso, les dije que los que les pida la solución completa del ejercicio par, entonces hagan el par en lugar del impar, ¿sí? Pero si ustedes pueden resolver el impar sin necesidad de resolver el ejercicio par, pues hagan el impar, ¿sí? Aquí lo que voy a tomar en cuenta pues es la cantidad, más la cantidad que la elección, ¿sí? Y me decían sobre, bueno, no recuerdo, creo que nada más era ese asunto. Y, ya me acordé. Hay un ejercicio que dice eh, que resolvieran, creo que era 327, el 327, algo así, pero el PDF empezaba después, creo. Entonces ese lo pueden omitir, como quien dice. ¿Sí? No recuerdo bien el número del ejercicio, pero era más o menos así. Si gustan, les actualizo voy a checar los ejercicios y les actualizo más o menos, les subo la información para que la chequen. ¿Sale? Entonces, Sí, pues, profe. la siguiente sesión, a ver, creo que la siguiente sesión me gustaría programarla más o menos 22, a lo mejor el 24 podría ser. No sé qué opinan. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Sí, está bien. Sí, Está bien, entonces, profe. pues la programamos igual, a las 3 el día 24 que sería pasado mañana, para que vengan, estén atentos, ¿sale? Sí, profe. Bueno, 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 entonces, pues así quedamos, no sé si ya está esto, pues ya el pasado mañana checamos algunos ejercicios por ahí que tengan. Igual en el grupo, ahí estamos en comunicación. Cualquier cosa que tengan ahí, una sugerencia o algo, pues ahí me lo hacen saber. Y pues la siguiente, pues a ver si resolvemos unos ejercicios de que tengan duda o algo. El caso es que estoy viendo la forma de usar un pizarrón virtual, ahorita estoy checando eso, o bien grabar en el escritorio, que se me hace más fácil a mí así. Voy a ver esas posibilidades para que sea más fácil, ¿sale? Sale, profe. muy Está bien. bien. Gracias. Bueno, pues entonces hasta aquí la dejamos y cuídense mucho. Un saludo. Gracias, profe, Igualmente, igual. profe. Gracias. Bye. Gracias, profe, que Gracias, esté muy profe. bien. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Cámara, putos.
Desnúdate. Desnúdate. Puta la verga.